Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad nos toca hablar acerca de la obra La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas Hijos. Bueno, eh, para empezar vamos a decir que existen dos escritores Alejandro Dumas, ¿no? El primero es el padre, que fue un primer general del ejército, que escribió las famosísimas obras Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Alejandro Dumas Hijo nace en París el 27 de julio de 1824 y muere el 27 de noviembre de 1895, ¿no? Él escribe su obra cumbre, que es La Dama de las Camelias, inspirada en el romance que tuvo en 1847, según propio autor, con Marie Duplessis, una cortesana, ¿no? Esta obra también, La Dama de las Camelias, inspira a Giuseppe Verdi a componer La Traviata, que es una ópera muy famosísima, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito a contar, ¿no? De qué se trata esta obra y ya les voy adelantando que es una obra muy preciosa, muy sensible, que hace llorar a cualquiera, a pesar de los diferentes puntos de vista que puedas tener respecto a su protagonista, ¿no? Que es Margarita Gautier. Bien, el autor acá dentro de la obra cuenta cómo él conoce, ¿no?, a Margarita Gautier o ve a Margarita Gautier en varias oportunidades. El autor se encuentra dos veces, ¿no?, a Margarita, pero no tiene alguna relación con ella, simplemente la ve, sabe quién es, ¿no? Primero la encuentra en una ópera, ¿no? Y no, primero la vio en el teatro de un bulevar, porque Margarita era muy asidua a la ópera o al teatro, le gustaba mucho, ¿no? Y luego se vuelven a encontrar un año después, él la vuelve a encontrar un año después, ¿no? En una presentación de teatro, ¿no? Con un acompañante, y bueno. Al poco tiempo, el autor se entera que Margarita había fallecido y que todas sus cosas se había muerto. Pero antes, él la ve por una tercera vez en una inauguración de un ferrocarril, ya, en el norte. En la fiesta que se celebra en Bélgica en honor a Francia, ¿no? Acordamos que estos autores, Alejandro Dumas, son franceses, entonces todo el contexto es en Francia, ¿no? En esa Francia de 1800, ¿no?, del siglo XVII. Bien, ya, una vez que Margarita muere, subastan todas sus cosas, ¿no? Entonces él, por curiosidad, entra, ahí justamente estaba pasando, entra a ver todo y ve un libro. Entre todas las cosas que están subastando, se interesa por un libro. Pero él se empeña, o sea, en ese libro, ¿no? Se empeña fuertemente y comienza a pujar por el libro, o sea, a ofrecer, ¿no? Alguien quería obtener el libro, él ofrece mal, y al final se termina quedando, ¿no?, con el libro. El libro se llamaba Manon, ¿no? Y bueno, y Lescaunt, Manon Lescaunt, y él paga 100 francos por el libro, ¿no? Luego se retira y ya. Todo para él fue coincidencia, ¿no? Encontrarse a Margarita fue coincidencia, también ver la subasta también fue coincidencia, porque fuera de la casa de Margarita ponen un letrero, ¿no?, que del 12 al 14 se iban a permitir ver las cosas para la subasta, ¿no?, para ver qué podían interesar. Entonces, el autor acá nos muestra que, bueno, Margarita era una mujer muy fina, ¿no?, muy refinada, y que parecía pues una reina o una duquesa, tenía cosas preciosas, ¿no?, sus joyas, tenía muy buen gusto y era finísima, ¿no? Entonces, pero tenía una vida muy, muy desordenada, pues sus amistades, porque justamente la cortesana, su vida trata de eso, pues, ¿no?, de tener amistades para que te solventen la vida. Y bien, después de encontrarse varias veces con Margarita, 3 veces, le impacta un poco su muerte, ¿no? Porque es como que, pero si estaba tan preciosa ayer, estaba, ¿no? Pero la última, acordamos que acá en el libro también menciona que la última vez que la ve estaba sumamente delgada. En la frase, él en el libro, ¿no?, que es de Manon, él encuentra una frase que es muy singular, ¿no?, que es de Manon a Margarita, humildad, ¿no? Y bien, lo firma Armando Duval,
¿no? Este personaje es muy importante dentro de la obra porque tanto Margarita Gautier como Alejandro Duval son los personajes principales dentro de la serie. Poco después, el autor recibe una visita justamente de Armando Duval, quien había regalado el libro a Margarita y le pide que le ceda el libro, ¿no? El autor amablemente le cede el libro, le dice, bueno, ya, y en eso los hace amigos. Después de esta visita, el autor acá, ¿no? Él como el autor pues cuenta, ¿no? Él está contando pues esta experiencia. Y le pregunta a sus conocidos por Maurita Gartier y simplemente recibe respuestas vagas, ¿no? Sobre todo que un joven desgració, se arruinó por ella, que era amante de un duque, lo que se conocía, pues, ¿no? Y bien, él también le pregunta el autor pregunta dónde fue enterrada, ¿no? Margarita. Y Margarita fue enterrada en el cementerio Montmartre, ¿no? Y bueno, el autor va al cementerio y el jardinero es quien le muestra la tumba de Margarita, ¿no? Y le dice que, bueno, que joven Armando Duval le pagó todo, pues, ¿no? Y que le siembre camelias siempre al costado. Y ya vamos a ver por qué la obra se llama La Dama de las Camelias, ¿no? Porque ella en sus salidas frecuentes a los palcos del teatro, de la ópera, porque era muy común en esos tiempos, ella siempre pedía camelias, ¿no? Y bien. Eh, eh, el autor encuentra a Armando muy enfermo, ¿no? Y le pide que recoja cartas, ¿no? Y que les vaya a dejar. Acordémonos que ya para esto, el autor, hasta este punto, Margarita ya había muerto. El autor ya se enteró que el chico era Armando Duval, el que había tenido un romance, el que paga el entierro, el que paga que le siembren camelias. Y bueno, después de su regreso, ¿no? Armando Duval se enferma gravemente. Y es ahí donde, cuando va a pedir el libro, como ya mencionamos anteriormente, se hace amigo, ¿no? Del autor. Entonces, el autor va a ver a Armando Duval y le pide que entregue unas cartas, unas correspondencias. Y vemos que después de esto es Armando Duval quien cuenta toda la historia del romance, ¿no? Porque se saben cosas como que él se arruinó por ella, como que ella era amante del duque, como que era amante de un conde, etcétera. Pero no se sabe hasta este punto la historia, ¿no? Bien, entonces, cuando le encuentra mal así a Armando Duval, se va y busca a un médico, ¿no? Entonces le dice que tiene fiebre, que se va a recuperar, que Armando Duval sí se va a recuperar y está mal. Pero ¿por qué le da la fiebre? ¿Por qué? Porque Armando Duval se había empeñado en que cuando llegara, ¿no? al lugar donde vivía Margarita, ¿no? París, llegan al cementerio y exhuma el cadáver que estaba descompuesto, ¿no? Se empeña en exhumar el cadáver de Margarita y ya pues si lo ve ahí todo descompuesto y ambos, tanto el autor como Armando Duval, sufren ataques, ¿no? Y ya, bien, entonces el autor lleva a Armando después de todo eso, porque justamente Armando Duval quería que lo entierren en otro lugar. Entonces lo lleva a su casa, ¿no? A la casa de Armando Duval y el autor lo cuida. Armando se recupera, su familia se llega a enterar bueno, de la historia, ¿no? De su recuperación y también de la historia que tuvo con Margarita Gautier. Entonces, aquí ya empieza la historia en sí, porque Armando Duval comienza a relatar su historia, ¿no? Y por ejemplo, le va contando al autor desde el principio cómo la conoce, ¿no? Le cuenta que por primera vez la vio en una tienda y que luego un amigo le presenta, ¿no? Pero él como que tenía miedo de de acercarse, ¿no? Pero ya él estaba locamente enamorado de ella porque ella la veía preciosa, ¿no? Entonces le pide a un amigo que por favor le presente y el amigo le lleva al palco donde estaba Margarita con otra amiga. Entonces eh, le hace a Margarita una broma, ¿no? Y bueno, ya ahí como que queda un poquito en ridículo, así. Y le dice que, bueno, de ahí dejó de verla, ¿no? Y pasan 2 años y que él pensaba pues que era un amor de juventud, pero cuando él la vuelve a ver, su corazón late con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego eh,
Margarita tiene una amiga que se llama Prudence, Devernoy, ¿no? Bueno, y va a saludarla y le dice que por favor, Armando va a saludar a Margarita, a Prudence, y le dice por favor que le vuelva a presentar a Margarita, porque ya vemos que la vez pasada le presentaron, pero como que quedó en nada porque Margarita hizo una broma muy horrible y entonces como que fue muy incómodo, ¿no? Prudence Duvernoy era una ex cortesana que ya tenía su edad, ya no se podía dedicar a eso, pero que era como que tipo comerciante, ¿no? Eh, Bien, Prudence lo lleva a casa, ¿no? Margarita se va del teatro con el duque y él la deja sola, ¿no? El duque. Ya para esto, ella tenía de amante al duque. Y Prudence vivía al costado de la casa de Margarita. Entonces, en la segunda oportunidad que Armando tiene, quiere conocer correctamente a Margarita, le pide a Prudence, Prudence la lleva a su casa que vivía al costado. Y Margarita pues despacha al duque, queda sola y la llama a Prudence, ¿no? Armando va con un amigo y ya pues si los cuatro se reúnen como que así en una cena. Ahí Armando le confiesa pues que cuando ella ha estado enferma ha venido todos los días a ver, a preguntar por su salud, por su mejoría, ¿no? Y ya. Ella se conmueve por ese gesto, ¿no? Porque es difícil que alguien venga. Entonces, esta es su recuperación, ¿no? Que fue pasado. Ya. Bueno, en la casa de Margarita, cuando ya se juntan ellos, bebieron, rieron en exceso, ¿no? Y ahí vemos cómo Margarita cuando está un poco ebria se expresa mal, ¿no? Y ahí él se da cuenta que ella está enferma porque sufre un ataque de tos tan fuerte que hasta inclusive le hizo escupir sangre, ¿no? Entonces él se asusta y va a su encuentro, ¿no? La ve recostada en un sillón después del ataque, justamente de su primera presentación, se puede decir. Y le propone cuidar de ella, le promete que está, él le dice, ¿no? Que está enamorado de ella. Y Margarita le dice que no se le declare, pues porque ella gasta 6.000 a 7.000 francos, ¿no? Diarios. Entonces, ¿cómo va a solventar de ella? ¿No? Y una cantidad exorbitante de francos anuales. Y recordemos pues que Armando no tiene pues mucho dinero. Entonces Armando le insiste a Margarita, ¿no? Que acepte su amor, que le confíe sus secretos, que sea como un amigo, que él no le va a reprochar nada, que bla, 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 bla. Entonces Margarita acepta y se quedan en ver al siguiente día. Ahí, Nanina era su ama de Prudence, su ama de Margarita. Y Prudence, pues ya dijimos que era la ex cortesana, ¿no? Al día siguiente, Armando va a casa de Margarita, esta lo recibe, echa al conde, ¿no? Pide la cena y bueno, estaba un poco inquieta, ¿no? Y Prudence le trae 6.000 francos, de los cuales le pide 300, ¿no? Y ella le da, ¿no? Ya luego traen la cena, la pasan juntos y pasan la noche juntos, ¿no? Margarita le pide que se vaya porque seguramente el duque vendrá, ¿no? Y le espera y como es prueba de amor, le pide la llave. Pasan la noche juntos, para él fue lo más maravilloso, creo que para Margarita también, porque le da la llave como una prueba de confianza, ¿no? De amor. Y ella le dice pues que nunca ha hecho nada, ¿no? Acá el autor, o más bien Armando Duval, hace la comparación entre el amor de una cortesana y una chica casta, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿no? No haces por amor nada que no hayas hecho antes por dinero. Entonces, bueno, y las cortesanas, o sea, el autor da a mencionar que las cortesanas es mucho más difícil que abran su corazón, ¿no? Y hace la comparación de que muchos creen que el amor de las cortesanas es como esa fábula del niño que pide ayuda tantas veces porque está siendo atacado por un oso que al final nadie le cree y el oso se lo come, ¿no? Hace una comparación. Pero él dice, ¿no? Que, bueno, una cortesana es como que más difícil que abra su corazón, es como más difícil que se entregue, pero valora que Margarita lo haya hecho, ¿no? Margarita pide que vaya a saludarlo a su palco. Él llega al teatro, ¿no? Eso de las 7. Margarita está muy preciosa, él le causa esa impresión y también le causa impresión ver al conde, ¿no? Armando va a su palco y ella le da un beso. Manda al conde a comprar algo, Margarita, ¿no? Y él va y él se muestra celoso, ¿no?
y Margarita ahí le pide que le espere en la casa de Prudence. Ahí Prudence le dice, ¿no? Que Margarita gasta sin, o sea, a Armando ya. Cuando Armando pasa todo eso del teatro, va a verlo a la casa de Prudence. Volvemos a mencionar que Prudence vivía al costado de la casa de Margarita. Y ahí le dice que Margarita gasta 100.000 francos al año, ¿no? Y al conde apenas le saca 10.000. Que no esté celoso, o sea, que no esté celoso porque para él, para Armando, es muy difícil costear ese estilo de vida. Y si ella gasta 100.000 francos al año y al conde solo le saca 10.000, que es una parte, el resto se supone que le saca a otros amantes, ¿no? Después de recibir los consejos de Prudence, llega el día, ¿no? En que, bueno, pasa con ella Margarita, pasan el día, ¿no? Entonces tienen un plan de ir al campo, ¿no? Por la salud de Margarita. Y bueno, ella ya tenía un compromiso con el conde y a veces era muy difícil, como que separar eso, ¿no? Y bien, entonces Armando le escribe una carta a Margarita rompiendo con ella. Ella no le contesta, ¿no? Luego él se arrepiente y le escribe una pidiendo perdón y ella sigue sin contestar. Prudence le cuenta cuál fue la reacción, ¿no? De Margarita. Porque era lógico, pues, que Armando no iba a soportar, pues, todo eso, ¿no? Porque el estilo de vida de ella era muy particular. Después de terminar con ella, conversar con Prudence, decirle que está arrepentido, ¿no? Armando hace sus maletas con la intención de viajar. Pero, para sorpresa de él, Margarita llega a su casa, ¿no? Con Prudence. Y ahí él le pide perdón, ¿no? Le pide perdón a ella y le explica muchas cosas. No se entiende y ahí se perdonan. Ahí nace ya un romance ya fuerte. Acá dentro de la obra también nos explica que Armando tiene una renta de 8.000 francos, ¿no? Y sus gastos se vieron incrementados con Margarita. Y bueno, para solventar un poco esos gastos se dedicó al juego, que le fue bien y que había hecho pues una pequeña capital de 100.000 francos a su favor. Era abogado, pero como todo en la época, no lo ejercía, como la mayoría de abogados, ¿no? Entonces un día fueron, ya después de haberse perdonado, fueron a Point-Dur, a la casa de la viuda Arnold, ¿no? Armando sintió una tranquilidad, pues, ¿no? Porque solamente había ojos de Margarita para él, ¿no? No habían amantes, y Margarita a lo lejos de una casa y le gusta. Se queda enamorada de eso y pues Armando también había visto la casita y le gustó, ¿no? Y ella le dice a la señora que lo alquile. Pero el plan de Margarita pues fue que esa casa lo pague el conde porque ella le dice que era para su salud, ¿no? Para que se mejore. Entonces el conde alquila esa casa para ella y dentro de la casa de la viuda Arnold ella le consigue un cuartito a Armando, entonces ahí van a estar juntos, pues, ¿no? Porque no quería tampoco perder el dinero del conde. Entonces, Margarita se muda a la casita y consigue una habitación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya estaba en esa casita, en vez de recuperarse, perdón, en vez de recuperarse Margarita, recibe visitas, pues, a montón y comete una serie de excesos demasiado fuertes, lo que al conde pues le molestó. ¿Por qué? Porque no podía llegar, no podía estar con ella y fue peor pues que como en la ciudad, ¿no? Entonces el conde también se entera y que ella tiene pues una aventura como el duque estaba un poco molesto con Margarita porque no podía visitarla regularmente, se entera del romance que tenía con Armando. Y bien, una vez enterado del romance con Armando, el duque le exige a Margarita que pues termine con él, ¿no? O si no, ya no va a seguir recibiendo su apoyo, ¿no? Margarita se enoja grandemente y se niega rotundamente a terminar con Armando. Viven un tiempo su romance pues de enamorados, ¿no? Ahora viene lo bueno porque Margarita tenía acreedores, no deudas. Entonces ella pues recibía el dinero, pagaba, iba sacando cosas y pagaba. Y bueno, después de un tiempo se ven apuros porque obviamente ya no estaba el conde para solventarle los gastos y que tiene que hacer Margarita pues es comenzar a empeñar y a vender sus cosas, ¿no?
Bien, no quería ella que se entere, pero Armando ya se da cuenta, ¿no? Cómo va recibiendo las cartas, cómo recibe las visitas de Prudence. Y al final es Prudence quien le dice, pues, que está vendiendo sus cosas, ¿no? Entonces, Armando deciden junto a Margarita abandonar el campo, ¿no? Y alquilar como un espacio para ellos dos juntos. Entonces, así se arreglan un espacio, se van, se mudan juntos y ahí viven un tiempo. Pero luego viene un inconveniente. El padre de Armando se entera y obviamente le dice a Armando que abandone a Margarita, ¿no? Pero para esto, Armando tenía un dinero que había recibido herencia de su madre, que eran 6.000 francos. Y ese dinero Armando le da a Margarita, ¿no? Su padre no le da, o sea, a Margarita no estaba enterada, pero se va como que a un notario y le dice que en caso le pase algo a él, ese dinero pase a manos de Margarita. Y su padre pues se entera de eso peor, ¿no? Entonces, al exigirle a Armando que termine con Margarita y no lograrlo, porque pues manchaba la honra, la reputación y todo, eh, Margarita se queda en casa, su padre le dice que lo va a recibir y Margarita le ruega, pues, ¿no? Que vaya a verlo a su padre, que esto. Pero para esto el papá ya le había enviado una carta a Margarita que la iba a visitar. O sea, como que el anuncio a Armando para que vaya a verlo era como que una trampa, ¿no? O sea, tú vas a verme para sacarte de la casa y yo voy a verlo a Margarita, algo así. Entonces, Margarita ya estaba inquieta, estaba mal eso. Y bueno, se va a verlo a su padre, ¿no? Y bueno, su padre le dice, ya, no hay problema, no hay esto. ¿No? Y cuando Armando regresa, ya no encuentra a Margarita, ¿no? No la encuentra. Y fue bien triste, ¿no? Porque ella le deja una carta a él. O sea, fue como que de la noche a mañana lo deja, ¿no? Y recibe una carta de... bueno, pues él se va, después de recibir la carta, se va a la casa de su padre y pues él cae mal en la casa de su padre, pues, ¿no? Justamente por esta ruptura. Pero ¿qué es lo que había pasado? El padre se había ido a decirle a Margarita primero de mala manera, no como amenazándola, que termine pues con su hijo, ¿no? Pero Margarita le dice, ¿no? Todo lo que ha hecho por su hijo, todo lo que han pasado juntos, todo lo que ella le enseña, boletas, facturas, y que su hijo no está pagando nada, simplemente ella está corriendo con todo, dejando su vida que ya tenía pasada para, bueno, empezar una nueva vida con él, ¿no? Pero ahí es el padre donde le suplica que su hija está pronto a casarse y si esa unión sigue, va a manchar, ¿no? La deshonra, o sea, va a manchar a su familia, posiblemente la familia del futuro esposo de su hija no se iba a casar. Y es que así Margarita decide abandonarlo. Se va un tiempo a París, no, se va un tiempo al campo con su padre, ¿no? Y bueno, se recupera, al principio mal, pues, ¿no? Como toda decepción amorosa y luego regresa y visita a Prudencia de la ruptura, ¿no? Y bueno, él se muestra tranquilo y ahí se encuentra con Margarita en el Valle de Olimpo, ¿no? Y ahí empieza, como se puede decir, una pequeña venganza de parte de Armando, ¿no? Porque Armando se vuelve a... ya. Olimpia era una amiga de Margarita, que era una de las más codiciadas. Entonces Armando, por despecho, por dolor, se va y se hace amante de ella, de Olimpia, ¿no? Pero no, pues ha sido así como Margarita, pues, o sea, la visitaba una vez a la semana, así, o sea, mal, pues, ¿no? O sea, lo entiendo, esa parte, ¿no? Por despecho, Y Margarita, habían unos encuentros, muy fuertes entre ellas dos, justamente por Armando, pues, ¿no? Porque la otra chiquita también era bien prendidita. Me refiero a Olimpia, ¿no? Ya se creía con derechos y siempre que la veía Margarita le insultaba. Y Margarita peor también, pues, ¿no? Que le decía mil y una cosa.
Entonces, Margarita llega una noche, a verlo a él para que ya cesen los ataques, no tanto de él como de Olimpia, porque ella está cansada. Y le dice pues que está mal, ¿no? Está mal, que no sé qué, no sé cuánto. Pero él pasa la noche con ella y quedan para verse al día siguiente. Cuando él va a verla, ¿qué pasa? Que el conde estaba ahí, no el duque, el conde estaba ahí. Y Armando le escribe una carta dejándole un billete de 500, ¿no? A lo que ella le devuelve y él le dice que pues ella le devuelve ese billete, ¿no? Y ella se va a Inglaterra. Acá hay una parte importante que quiero acotar. Ella se vuelve, no amante, el conde dicen que supuestamente era como un tipo protector, pero yo no lo veo tanto así, porque cuando ella está enferma va a convalecer a unos baños y ahí se encuentra que con una chica que se hace amiga, el conde era su papá, la chica muere y como el conde queda a su cuidado, ¿no? Como su protegido. Ya bien, entonces ella le devuelve el billete y se va a Inglaterra, ¿no? Con el conde. Eh, y bueno, él se va a Marsella, ¿no? Bien, ahí ella le escribe una carta, él escribe una carta a ella y bueno, él le responde, pero ya ella estaba muy, muy, muy mal de salud. Ya. Y luego él le dice que va a ir a verla y todo eso. Pero ella, como ya se sentía mal, al final es muy triste porque le dice que compre algo de sus cosas, ¿no? Ella, como ya se sentía muy mal, lo que hace es escribir en su diario aún sin fuerzas, porque según la obra, pues ella muere de tuberculosis, entonces difícilmente podía respirar, escupía sangre y todo. Y en parte ella ahí se arrepiente. Al final es muy triste, ¿no? Porque ella escribe en sus cartas una serie de cosas y se arrepiente mucho porque dice que si hubiera sabido que eran el último año de vida de ella, lo hubiera pasado junto a él, ¿no? Al final él no llega a tiempo. Las cartas de ella los diarios de ella son bien desgarradores porque muestra todo el dolor, toda la agonía. No, no sé si serán escritos reales, pero ella le escribe, ¿no? Dice, tal es tu carta que he recibido, tu padre tiene un corazón, quiérele mucho mi querido Armando, por pocos hombres habrán en él tan dignos de ser queridos como él. Más bien me ha hecho el pliego del papel escrito por su mano de todas las recetas de mi médico. Y le va escribiendo, ¿no? Todo, todo, y al final ya le escribe su ama. Y bueno, pues al final muere, ¿no? Y ya es ahí cuando llega y pues se encuentra que ya había subastado sus cosas y es ahí donde va a ver al autor y le pide pues que le dé el libro. Bien, hasta acá hemos terminado con el relato de las Damas de las Camelias. Es una obra muy, muy bonita, muy desgarradora. Van a llorar mucho, sobre todo de la mitad para atrás, ¿no? Porque al principio no entendía, me daba mucha cólera Margarita Márquez. Pero también de acuerdo a los estereotipos y normas de la sociedad, es difícil, ¿no? Pero bueno, ya está. Ahí les recomiendo mucho esta obra. Nos vemos en un próximo video con una nueva obra y el turno va a ser en el próximo video, El tambor de hojalata. Nos vemos, cuídense y hasta otra oportunidad.